ahí ya con la voz que se está poniendo de moda en los Zooms. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, mientras ya se van sumando el resto de los asistentes a este conversatorio, darle la bienvenida. Bueno, mi nombre es Santiago Barassi, acá junto con Néstor Borri. Venimos consolidando y construyendo este ámbito de reflexión y de producción de contenidos, pero sobre todo de articulaciones y encuentros, como es el Polo Formativo del Fin del Mundo, una iniciativa que bueno, comenzó el año pasado con un seminario. Ahí estamos viendo el seminario 2020, que fue un seminario interno, y que a partir de esto fuimos sentando las bases que después Néstor va a describir y va a presentar un poco más, que son los pilares que componen las patas de la mesa de esta creación y de este ámbito, que hoy este conversatorio, para el cual nos acompañan Juan Calvo, Cristian Omar Acosta y Martín González Cabaña, cada uno ahí subiendo un poco por la cuenca del Paraná y un poco por el Uruguay. Pero bueno, nos parecía importante poder comenzar estos conversatorios que, como hace un rato comentábamos también con quienes nos van a acompañar con sus exposiciones, tiene por objetivo poder construir una mirada y una reflexión respecto a temas que consideramos estratégicos, que son afines a los objetivos y temas que nos hemos fijado dentro del polo, pero al mismo tiempo tratando de tener una distancia con lo que podría ser una fricción inmediata de la agenda pública, política, local, y tratar de ponerlo en perspectiva que exceda un poco ese marco y poder construir una mirada más integral, por decirlo de alguna forma. Entonces, Néstor, quizás antes de después hacer un primer encuadre del conversatorio, y para después ya pasarle la palabra a Juan Calvo. Sí, amigos, bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar. Gracias Juan Martín y Cristian, Santi, siempre un gusto compartir, y a todos los que están también. Solamente agrego esto a nivel más marco general, ¿no? El Polo Formativo del Fin del Mundo lo pensamos con Santiago y también en el marco de conversaciones con distintas compañeras y compañeros, con la idea de aportar algo más y ojalá con algún diferencial a las distintas reflexiones de los proyectos de transformación, de los proyectos de intervención y de construcción de ciudadanía, de pueblo, de justicia social en Argentina, y también, como les decíamos hace un ratito a los compañeros que van a hablar especialmente, en diálogo con el resto de América Latina y también en el marco de nuestra relación con amigos y amigas militantes de Europa, en particular de Alemania, que nos han apoyado, nos han habilitado para producir esta reflexión compartida desde Argentina, para que nos sirva a nosotros, pero también con el ánimo de compartirla, con un ánimo de universalidad y de fraternidad también en la reflexión política en una etapa tan árida. Entonces, por eso es que el Polo tiene cuatro ejes, como una especie de poliedro de cuatro caras, podríamos decir. Uno es el pensamiento del Papa, que fue un disparador y también una excusa para dialogar en cuanto a un diferencial que podíamos hacer, pero en el sentido de tener una constante, un pensamiento con el cual contrastar. Pero como contrapartida de eso y como fundamento el tema de el pensamiento argentino, nuestro pensamiento argentino y latinoamericano, pero latinoamericano en tanto argentino, como un aporte a pensar lo nuestro, pero también para compartir con todas las periferias y también con aquellos que en el centro quieren responder, quieren estar a la altura de la complejidad del mundo actual y esa periferia que también está en el centro desafiando, horadando y al mismo tiempo tensionando.
El otro eje son las hipótesis de transformación social, un nombre más genérico para nuestras apuestas sociales y políticas de construcción, y hay un eje más específico que tiene que ver con el origen de la propuesta, pero que no sirve como signo, digamos, de intervenir, que es la dimensión más específica de la cooperación internacional, ¿no? Que pone un actor un poco diferencial, que quizás no es lo que más en común tenemos y habitual de reflexión compartida, pero que es un ámbito que nos puede ayudar también a como sumar un andarivel distinto. El tema que vamos a tratar es un tema que está en nuestra agenda. Entendemos que no se trata de inventar la pólvora, pero entendemos también que si en algún lugar va a suceder lo diferente de la reflexión, va a ser insistiendo sobre lo mismo, sobre los mismos temas, pero de otra manera, o por lo menos con ese impulso. Así que estamos muy, muy contentos de contar con los compañeros que van a aportar y vamos a ver cómo nos sale. La idea es que lo que salga de este rato que vamos a conversar sea un registro que podamos compartir con otros y que sea un insumo para generar conversaciones lo más cualitativas posibles, de la mayor intensidad, esperanzadoras, viables y eficaces políticamente en torno a este tema y otros. Como conversatorio es el primero que hacemos con este formato, que tiene que ver sobre todo más con lo cualitativo que con lo cuantitativo, y con la idea de ponerlo en un circuito que lo proyecte y lo vaya enriqueciendo. Santi. Bueno, muchas gracias, Néstor. Y entonces, el título del conversatorio es Agua, Alimentos, Ambiente y Geopolítica en la Cuenca del Paraná, Hidrovía y Acuífero Guaraní. Busca comprender y abarcar varias de otras dimensiones, más allá de lo estrictamente vinculado a la discusión de lo que es la renegociación o prolongación o prórroga de la concesión de la hidrovía, más allá de que le hemos pedido a Juan Calvo, que él es politólogo y asesor especializado del área internacional del Ministerio de Defensa y que viene haciendo un seguimiento exhaustivo de este tema, que pueda hacer una presentación primero de todo esto que es más de coyuntura, pero también poniendo algún acento en lo que ha sido la intervención de algunos organismos de la sociedad civil y también respecto a cuestiones ambientales. Para después sí pasar a unos comentarios que estarán a cargo de Cristian Acosta, que él es referente de la UTT Entre Ríos, con un acento puesto en la cuestión de la soberanía alimentaria y de todo lo que está enmarcado también en la discusión de la hidrovía respecto a esa dimensión, y a su vez después a Martín González Cabañas desde Corrientes, bueno, que él es también politólogo y asesor del Parlamento del Mercosur, bueno, que pueda hacer un acento en lo que es el acuífero guaraní como biosfera importante de toda América Latina, pero puntualmente del área que comprende a la cuenca del Paraná también. Así que, sin más, Juan, gracias por estar y yo voy a estar compartiendo ahora el material. Muchísimas gracias, Santiago, y un agradecimiento muy especial a Néstor, a vos, a los compañeros del Polo Formativo del Fin del Mundo y a todas y todos los presentes. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a poner en contexto la discusión sobre la mal llamada hidrovía. Es la visión con la que yo veo el tema. Vamos a tratar 3 puntos. La próxima, por favor, Santi. En esta presentación les propongo conversar sobre 3 títulos, un breve repaso de lo que significa la hidrovía Paraná-Paraguay y la parte que nos toca como República Argentina, la situación actual en torno a la discusión sobre la vía navegable troncal y los desafíos y oportunidades que se observan entre compañeros y compañeras que estudiamos este tema para el mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Bien.
En el año 1992, contexto de mayor integración regional en Latinoamérica, principalmente en el Cono Sur, a raíz también de la llegada de las democracias luego de los periodos dictatoriales. Entre otros proyectos de integración económicas, políticas, encontramos el acuerdo de transporte fluvial entre los países que integran la Cuenca del Plata, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, que deciden aprovechar los recursos hídricos que conectan a todos los países entre sí para facilitar la navegación, el comercio, el transporte de personas y de bienes. Así surge el acuerdo que da nombre a la hidrovía Paraná-Paraguay. En la República Argentina, el sector, cuando el río Paraná se conecta con el río Paraguay y comienza el río Paraná a ser un río interior hasta que desemboca en el río de la Plata, se denomina vía navegable troncal. Eso es el término que reemplaza actualmente esta discusión con el término hidrovía, ¿no? Mencionamos hidrovía y nos referimos principalmente a la vía navegable troncal. En el año 95, y en cumplimiento de este acuerdo internacional de transporte fluvial, el Estado argentino comienza a planificar y licita y cede a una empresa internacional las obras de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, principalmente el río Paraná, para mejorar la navegación y albergar mayores capacidades de carga en buques de muchas más dimensiones que las que se podía navegar en ese momento. Así se dividió la vía navegable en dos tramos, una que viene desde el océano hasta el puerto de Santa Fe, principalmente los puertos ubicados en la orilla santafesina del río Paraná, entre Rosario y Santa Fe, son los puertos con mayor profundidad y que albergan los buques oceánicos que después, cargados completamente, se dirigen a sus destinos. Y el otro tramo es desde el puerto de Santa Fe a la confluencia entre los ríos Paraná y Paraguay, en el encuentro entre Chaco y Corrientes. Por allí navegan barcazas de empuje a través de remolcadores, hay una menor profundidad y también es parte de la vía navegable troncal. En esos dos tramos, en la vía navegable general, se realizaron mejoras muy importantes y eso generó que el comercio, el volumen de cargas, creciera de manera exponencial. También, obviamente, fortaleciendo los negocios del sector privado y también, en algún sentido, ventajas para el Estado argentino. La siguiente, por favor, Santi. En estas tres imágenes, en la imagen superior izquierda, vemos el trazado del Acuerdo Internacional Hidrovía Paraná-Paraguay, que nace en el interior de Brasil, en el río Paraguay, atraviesa la República del Paraguay y confluye con el río Paraná, que también se origina en el estado de Río Grande del Sur de Brasil, atraviesa el límite paraguayo-argentino y se confluye en las provincias de Corrientes y Chaco. Y desemboca el río Paraná en el río de la Plata. Se incluye el puerto de Nueva Palmira, es el extremo sur del acuerdo de transporte, y ahí hay un agregado adicional porque ese puerto se ubica en el lado uruguayo, pero en el río de la Plata. Es importante este dato porque el puerto de Nueva Palmira es un puerto que compite con muchos de los puertos argentinos. Coincidentemente, la otra imagen al lado superior, fijémonos como la Cuenca del Plata, por donde fluye la hidrovía Paraná-Paraguay, coincide con gran parte de lo que por debajo de la superficie encontramos el acuífero guaraní. Recurso natural transfronterizo que tiene un gran valor estratégico. Y la última imagen que está en la parte inferior indica la vía navegable troncal que comentamos anteriormente. La parte verde es por donde circulan barcazas de empuje y buques menores, y la parte roja es por donde circulan los buques oceánicos y se conecta con el océano Atlántico. La próxima, por favor, Santi. El acuerdo, la cesión que hizo el Estado Nacional en el año 95 para las obras de dragado y mantenimiento se prorrogó varias veces. La última, el último vencimiento
era este año, en abril. Se estuvo trabajando en el gobierno de Cambiemos, antes de diciembre del 2019, en licitar una nueva gestión de los ríos. Se hizo muy en coincidencia con los actores privados que son interesados en este tema, hasta que llegó, obviamente no se licitó porque no se había terminado la concesión, la asunción del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Vuelven a tomar el tema desde otra mirada. Se abre la discusión, en parte por decisión del gobierno nacional, en parte también por las tensiones políticas que hubo dentro del Frente de Todos y la acción política de grupos de compañeros y especialistas que se dedican a estos temas, y así se incorporaron otros actores que anteriormente no eran considerados: las provincias, los gremios, universidades, la comunidad organizada y particularmente organizaciones dedicadas al estudio del ambiente y de sus impactos. El Estado con las provincias reconoció en las provincias el interés y la vocación de participar en esta política de transporte, en la decisión y en el debate, y lograron el Acuerdo Federal de Hidrovía. La intención del acuerdo era, por un lado, constituir un consejo de asesoramiento y consenso de ciertas políticas, y por otro lado, en el futuro, crear un instrumento que administrase la política de transporte y otras políticas vinculadas a lo que sucediera en la vía navegable, la mal llamada hidrovía. Eso es algo que todavía está pendiente. Al mismo tiempo, mientras se discute cómo se va a licitar, qué tipo de figura va a tener y demás, también se están discutiendo, con muy buen criterio, desde mi punto de vista, otro tipo de problemáticas que suceden en la hidrovía y que son muy complejas. Una de ellas tiene que ver con delitos económicos, la evasión, el contrabando de mercadería de todo tipo, la trata de personas, problemas de tráfico de armas, también la ausencia absoluta de controles, porque desde que el Estado cedió a la empresa Hidrovía nunca hubo controles de ningún tipo, iba a haber un organismo de control que nunca se creó, y eso se fue prorrogando en el tiempo, pero también otro tipo de problemáticas como la cuestión ambiental. Como vamos a ver más adelante, este es un tema que nunca fue observado con la intención de implementar una política real en temas ambientales. La discusión continúa actualmente, la concesión está prorrogada unos meses más, se está discutiendo qué tipo de licitación se va a hacer, si va a ser por parte del Estado, si va a convocar empresas nacionales, extranjeras en la tarea. La cuestión es que toda esta discusión, que desde el punto de vista personal es muy positiva porque expone diferencias, construye otras miradas, involucra a muchos actores, también da la oportunidad para pensar otras cosas, ¿no? ¿Qué tipo de modelo productivo podemos pensar, planificar en torno a una política de transporte como la que se está dando, ¿no? Uno piensa siempre que si van a venir inversiones muy fuertes por parte del Estado nacional y las provincias a los puertos, bueno, que eso no sea solamente, quede solamente en el recinto de los puertos, sino también que trascienda hacia otro tipo de beneficios, ¿no? La infraestructura, posibilidades vinculadas a los recursos que generan mayor volumen de carga, entre otras cosas. Siguiente, por favor, Santi. Bien, en el mes de marzo de este año, ese Consejo Federal de Hidrovía convocó a todos los integrantes, a todos los actores involucrados y con interés en dar una opinión, una visión, a discutir qué tipo de licitación en general, pero también qué tipo de visión tenía que tener esta política de transporte. Se convocaron a organismos nacionales, provinciales, universidades, al sector privado en su conjunto, al ámbito de los trabajadores, entre ellos el ámbito, las organizaciones que se dedican a la cuestión ambiental. Las opiniones y las propuestas las resumimos un poquito en este comentario. Muy importante saber que durante los años que transcurrió la actual concesión, 25 años, no hubo ningún tipo de plan de preservación ambiental. No se sabe más que las obras, los canales que se aprovechan para la navegación, cómo se hicieron esas obras, dónde se depositaron los sedimentos, la tierra, la arena que se sacó,
qué tipo de impacto hubo en los ríos y en las cercanías. Pero sí, podemos comprobar, las organizaciones lo han hecho, pero también el pueblo que goza de los ríos y observamos obviamente lo que sucede en torno a los ríos, que hay más deforestación, que las inundaciones son cada vez más fuertes y anormales, a diferencia de otras épocas, que hay contaminación en el agua, que se reduce la población de peces y la que existe tiene niveles de contaminación muy importantes, que hay otras actividades que son contaminantes, por ejemplo, lo que fue el proyecto de la planta de Botnia, que se ubicó en otro río, en el río Uruguay, pero es el mismo sentido, actividades nuevas que han perjudicado al ambiente sin ningún tipo de control. Y todo lo que se está planificando para la futura concesión son obras no solamente en la vía navegable actual, sino que además profundizan la vía navegable troncal y avanzan sobre áreas nuevas que anteriormente tuvieron impactos y obras de dragado de mediano impacto. No fueron las obras centrales. Entonces, la cuestión ambiental empieza a cobrar un rol fundamental, porque si la licitación se produce, hay una intención muy fuerte, no solamente del Estado, sino también de la comunidad organizada, de exigir y comprobar que existan planes de mitigación y de preservación ambiental y que eso se cumpla efectivamente. Se propone, en rasgos generales, que haya un organismo que supervise las obras, que controle que los planes se cumplan, que se controlen las obras, que haya información pública disponible y real sobre lo que está sucediendo, algo que no existe en la actualidad. También que intervengan no solamente el Ministerio de Ambiente Nacional, que ha deslizado públicamente que hay un compromiso del organismo en participar en este sentido, sino también organismos ambientales de las provincias, y en lo personal yo agrego también los municipios, porque son los organismos, en definitiva, que garantizan los intereses de la comunidad respecto a su ambiente. Bien, la próxima, Santi, por favor. Esto en cuanto a lo ambiental que hemos conversado. Ya hablando de desafíos y oportunidades que uno ve en este debate, primero creo que es importante considerar a la hidrovía, a las vías navegables, al acuífero guaraní, al agua dulce en general, como un recurso natural estratégico del pueblo y de la nación argentina. ¿No? Hago una distinción entre el pueblo y la nación justamente porque el recurso natural del agua es un bien cultural, un bien del que el pueblo necesita para vivir, que consume, también para transportarnos, para comerciar, pero también hago la distinción de la nación argentina como un recurso natural estratégico a preservar, porque en el ámbito global ya se están viendo en distintos lados del mundo una lucha cada vez creciente para controlar y dominar los recursos naturales estratégicos. No solamente por el valor económico, sino porque ante escenarios de escasez y mucha demanda, los estados para sobrevivir necesitan controlar los recursos naturales estratégicos. Y en este sentido, creo que el agua dulce en general, es un recurso estratégico para nuestro país. En segundo término, considero que hay un desafío en que la militancia política, social, gremial, cultural, de todo tipo, tenemos que estar muy atentos a que las propuestas y los proyectos, las decisiones políticas que se tomen en torno a la política de la hidrovía, de la vía navegable troncal, las vías navegables, contengan planes ambientales que sean reales, posibles, con mecanismos de sanciones y también de mejoras. Por suerte, el debate público que hay sobre este tema es amplio y las decisiones se van conociendo medianamente con anticipación. Entonces creo que esto es un desafío también para todos nosotros, todos y todas nosotros. Observar que haya realmente planes ambientales posibles de cumplir. Asimismo, también creo que es un desafío dejar y reconocer en la soberanía del Estado Nacional, las provincias, nuevamente agrego yo, en los gobiernos locales, municipales, la potestad de decidir una política de transporte. Digamos, estamos en consideración que el Estado
en su conjunto tiene las capacidades suficientes para decidir una política, para gestionarlas, y donde no se pueda recurrir a otros sectores con la idea de adquirir capacidades. También tenemos que considerar que en este tema particular, en base también a lo que dijimos de recurso natural estratégico, hay otros estados interesados en la cuestión. Estados como son los del acuerdo internacional, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, pero también estados extrarregionales que están muy atentos a lo que está pasando, particularmente Estados Unidos, China, porque son quienes se benefician en última instancia de lo que se comercia, lo que se transporta en nuestros ríos. Dos últimas cuestiones vinculadas a oportunidades que se observan en este tema, es que esta política de transporte también dé lugar a otro tipo de políticas, ¿no? Los dirigentes, políticos, el sector privado, también las organizaciones ambientales coinciden en que esto es una oportunidad para que se activen otro tipo de políticas. Las ciudades mejoren sus caminos a los puertos. ¿Lo perdimos a Juan, Santiago? Sí, creo que justo ahí se interrumpió la comunicación. No sé si podemos esperar un segundito. Yo estaba próximo Sí, a ir claro, claro. concluyendo mi Esperamos, intervención. esperamos Sí, tranquilos, sí. esperamos un minutito. Así es esto. Así es esto, exactamente. Los invitamos mientras tanto a ir presentándose, amigos, ahí en el chat si tienen ganas y si pueden. Nos importa tener el registro de quienes están. Ahí quizás sí estar atentos a Sí, si se tenemos que vuelve a estar atentos hacia conectar. Juan reingresa. Exactamente. Claro que sí. Sí, sí. Debe ser que eso debe haber reiniciado. Y gracias por los que se van presentando. No dejen de entrar en la página, les voy a poner de la página, mientras tanto también. Supongo, Santiago, que vos podés chequear con Sí, Juan por a ver WhatsApp, un tranquilo. momentito. Sí, sí, a ver Sí, si claro. se está reconectando. Igual bastante ya dijo, ¿eh? Sí, sí, se sigue sumando gente. Ahí algunos desde el fin del mundo, puntualmente, desde Río Grande de Tierra del Fuego, también gente del litoral y de muchos otros lados. A ver, Ya por tenemos, ahí. ya tenemos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, todas juntas para defender la vía troncal. Ahí va. Sí, bueno, ahí le estoy escribiendo por ¿Qué WhatsApp dice y no Juan? le están llegando los mensajes. Quizás Capaz se le cayó la que le pasó conexión. algo más con el teléfono. Exacto. Bueno, mientras tanto, ahí estábamos próximos a ir terminando la presentación de Juan, que como bien dijimos al principio, la intención era poder contar justamente con el estado de situación de cuál es el punto en el cual se encuentra actualmente este tema que es central, que algo que siempre me parece importante para tomar en cuenta es que estamos hablando también de la cuenca donde se asientan gran parte de los puertos, por donde sale una parte importante de los recursos y de la producción que después redunda en las cuentas fiscales y sobre todo en el tema de las divisas. Ahora a continuación, vamos a esperar un segundito, pero a continuación va a estar con nosotros también Cristian Acosta, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Entre Ríos, y que es interesante ver esto conjugado, ¿no? Porque los puertos, ya sea el gran puerto de Rosario, pero también toda la hilera y la continuidad de puertos
públicos menores, pero también privados que se asientan sobre la cuenca del Paraná y que están estrechamente vinculados a las tensiones que se le conoce en las disputas con el campo, pero sobre todo con el rol que tienen como estratégicos en lo que son las famosas divisas que, bueno, siempre son importantes, pero en estos tiempos también de renegociación de deuda externa, de acuerdos de FMI y esas cuestiones, obviamente toman una relevancia también mayor. Bueno, a ver, no estamos logrando tener contacto con Juan, le escribí por WhatsApp y lamentablemente no, evidentemente hay algo que no le estaría funcionando de su conexión, por eso... Ahora no te oímos a vos, Santiago. Es una sucesión de problemas. ¿Sí? Yo diría... Ahí está, sí. No, ahí me avisa Juan que perdió conexión, quizás en breve se está conectando, pero sí me parecía importante ya pasarle la palabra a Cristian para ir complementando esta mirada. Gracias, Cristian, siempre por acompañarnos y te escuchamos y en todo caso después seguimos completando con el panorama de Juan. Hola Santi, hola Néstor, ¿cómo están? Bueno, saludo para todas y para todos los que se están conectando ahí. Mucha gente de Entre Ríos que ingresó, digamos, a la charla. Me parece que bueno, en principio lo que venía contando Juan tiene una mirada desde lo político, lo geopolítico y las relaciones del Estado y de las oportunidades estratégicas de la nación, digamos, que nos parecen fundamentales como para tener una base y que eso es una parte de todas las cuestiones que involucran a toda esta discusión de la hidrovía, que es mucho más profundo que una ruta navegable, digamos, una vía navegable. Hay otras dimensiones que creo que nosotros no podemos dejar de aportar a esto, que tienen que ver con en todo este tiempo venimos teniendo una sucesión de diálogos, de encuentros, de charlas, de seminarios, de Zoom, que abordan la problemática de la hidrovía desde muchas aristas, ¿no? Entonces, también lo que veo es que hace falta una mirada que tome la dimensión social para el pueblo. O sea, ¿qué significa la hidrovía para el pueblo? Entonces, en esa cuestiones hemos intentado sintetizar lo técnico, lo duro de la problemática en ejemplos que puedan ser un poco más graficables y más cercanos a nuestras poblaciones rurales, a nuestras comunidades que estamos en este territorio, ¿no? Cuando hablamos de geopolítica, nos queda grande la palabra, pero en realidad un poco es poner en discusión en manos de quién están los recursos en nuestros territorios, ¿no? De quiénes son los dueños del puerto, quiénes son los dueños de los servicios de asistencia y logística, quiénes son los dueños de la tierra, porque si existe una hidrovía o una discusión sobre una ruta navegable que hay que profundizarle el canal y que hay que ensancharlo y que hay que generar condiciones para que ingresen buques de mayor tamaño, para aquel que no tiene gran dimensión de lo que significa eso, es porque si vamos a entrar con algo que es más grande, vamos a sacar más cosas de ahí, ¿no? Yo creo que hay una discusión que tiene que ver con eso, qué significa, ¿no? Porque profundizar el canal, ampliar el canal navegable, aumentar la ruta de navegabilidad de buques de ultramar, aguas arriba, significa que va a tener un impacto en el desarrollo productivo regional, porque nosotros acá no solo estamos hablando de la nación argentina, sino que estamos hablando de un territorio enorme que incluye gran parte de la Amazonía, o sea, desde Puerto Cáceres al norte, en el Brasil, en el Mato Grosso brasileño, hacia abajo. ¿Sí? Todo lo que es la cuenca Chaco Paranaense. Seguramente el compañero que aborde ahora la cuestión del acuífero guaraní dará un aspecto del interés sobre lo que está por debajo de nuestras tierras. Yo quiero introducir acá la dimensión social y por qué ese extractivismo
nosotros consideramos que es una política extractivista porque estamos hablando de una hidrovía que está con miradas hacia afuera y no hacia adentro. Porque el interés de ampliar y de profundizar y de aumentar el volumen está en la posibilidad de sacar, no de entrar cosas, ¿sí? En términos prácticos. Entre Ríos es parte de eso y nos encuentra justo en el lugar donde confluyen el río Uruguay y el río Paraná. Ahí en donde se junta con el río de la Plata. Lo que se está discutiendo hoy sobre la hidrovía para poder llegar hasta Puerto Cáceres o lo más que se pueda hacia el norte, también lo tendremos a futuro con mayor presencia sobre el río Uruguay. No podemos olvidarnos que Salto Grande se diseñó con la posibilidad de generarles esclusas para el desarrollo de aguas arriba. Eso en su momento no existía la tecnología, pero se había planificado y de hecho Uruguay está planificando poder ampliar la ruta navegable del río Uruguay aguas arriba de Salto Grande. Todo eso tiene que ver con lo que entendemos nosotros un conglomerado agroindustrial que profundamente concentra y gobierna, reina en ese territorio. Lo que ha sucedido desde el oro de Potosí hasta la soja de Monsanto es que se han mejorado las condiciones del extractivismo. La lógica no, la lógica sigue siendo la misma, pero se han mejorado las condiciones del extractivismo. Hoy Entre Ríos, para tener dimensión, porque uno para poder transformar esa realidad tiene que conocer lo que tiene que transformar. Entre Ríos tiene algo de 7.800.000 hectáreas de superficie de territorio. 15% de ese territorio, 1.100.000, 1.200.000 hectáreas, pertenece a nuestra zona de islas. Lo que es Paranacito, Ibicuí, la zona de Gualeguay, Diamante, Victoria. Todo lo que está ahí, en ese borde, en el río Paraná. Nosotros de ahí tenemos una gran discusión que es la extranjerización de esos territorios. ¿En manos de quién están esas tierras? Que son gran parte del patrimonio de la biodiversidad con la que cuenta toda la zona agroecológica de producción. Buenos Aires, Santa Fe, dependen de esa zona agroecológica entrerriana que presta un servicio ecosistémico fundamental para el desarrollo de las producciones agrarias. Esta discusión de la hidrovía se da sobre esos territorios. Cuando nosotros decimos que vamos a meter un barco más grande, automáticamente se me viene a la cabeza que vamos a eliminar 1 hectárea de bosque, que vamos a sacar una comunidad de su territorio, que vamos a seguir engrosando las filas de las grandes ciudades en la conglomeración de ciudadanos y donde vamos a sacar del territorio rural productoras y productores. Eso hay que ponerlo en números. Nosotros, hay una ecuación muy gráfica que nos va atravesando y sobre todo en esta crisis mundial que tiene que ver con la disputa por la alimentación, ¿no? Todo lo que ha pasado en estos últimos años nos ha puesto a repensar nuestra política, nuestra forma de producir, nuestra forma de vida, y no escapa a esta lógica de la hidrovía. Hoy tenemos mayor cantidad de población concentrada en grandes ciudades y tenemos una población rural que va decreciendo. En Entre Ríos la población rural ronda el 5%. La distribución de esa población rural está ese 5% en 169 comunas que tienen menos de 400 habitantes. Entre Ríos, para aquellos que no lo conocen o que los invito a que empiecen a conocer un poco cómo es la división política de sus habitantes, tiene 17 departamentos y tiene 78 municipios. Pero miren qué paradójico, solamente 10 municipios de esos 78 concentran el 65% de la población entrerriana. Y en 169 comunas rurales de menos de 400 habitantes hay menos del 5,6% de la población. ¿Cuáles han sido esos motivos? Que nosotros tenemos alrededor de 2.200.000 hectáreas que están destinadas a la actividad agraria. El 70% de esas 2.200.000 hectáreas están en el desarrollo de oleaginosas y un 30% en el desarrollo de cereales. Y tenemos 5.200.000 hectáreas
destinada a la ganadería. Estas dos producciones agroindustriales, que son la matriz productiva junto con otras, como puede ser la forestal, como puede ser la citrícola, como puede ser el arándano, como puede ser la nuez pecan, representan las producciones agrarias de Entre Ríos. Todas en clave del extractivismo, todas en clave de la extranjerización. Eso nosotros lo tenemos que rediscutir, tenemos que rediscutirlo como pueblo. Tenemos que rediscutir en manos de quién están esos recursos. Porque no solo salen las producciones agroindustriales. Nosotros hoy estamos depredando y desarmando ambientes naturales para extraer las arenas silíceas que van para el desarrollo de las producciones petroleras, que avanzan hacia el desarrollo de lo que es la tercera etapa del extractivismo petrolero, que es el fracking. ¿Sí? Nosotros hoy estamos exportando desde el puerto de Vicuí arenas de nuestros ríos para la industria petrolera, para el desarrollo del fracking. Estamos exportando de los puertos santafesinos el barro, que es el subproducto de la actividad minera que se procesa en el extranjero, en donde van más de 200 minerales que se utilizan para diferentes tipos de producciones y de valores que no se declaran en la producción en Argentina. Porque la minería declara el oro, la plata, el cobre, pero no todos los otros minerales y las tierras raras que se sacan de ahí. Ese barro va a los puertos de Rosario y de Santa Fe, se van a otros países, se industrializa, se procesa y vienen con valores agregados a nuestro territorio. Nosotros tenemos que poner en discusión el territorio de la hidrovía, pero sobre todo el territorio del acuífero guaraní, y sobre todo teniendo una mirada desde los pueblos. Muy bien decía Juan que había que tener una mirada desde los pueblos y desde los estados-nación. Imagínense qué importante es esta discusión y qué importante es la decisión que se tome en esta discusión. Yo me voy un poquito más atrás en el tiempo y digo, si en esa discusión entre unitarios y federales, la cosmovisión de Artigas, de una patria grande integrada, hubiera triunfado y el 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay hubiera triunfado la declaración de independencia de Artigas, ¿no? En el Congreso de Oriente, un año antes de la independencia argentina, tenía una mirada absolutamente distinta sobre lo territorial, sobre los pueblos que la integraban, porque hubiéramos estado hablando de un territorio que hoy estaría integrado y sería dueño o tendría dentro de su patrimonio la hidrovía en su conjunto. Hoy el desmembramiento de los pueblos-naciones en esas tomas de decisiones sobre qué rumbo, qué modelo de país seguir, separó los estados-nación que hoy nos encontramos en disputa por esta cuestión de la hidrovía. Imagínense que esa toma de decisión en aquel tiempo fue trascendental para la etapa en la que estamos hoy. Yo creo que hoy tenemos que volver a rediscutir cuál es la decisión fundamental que tenemos que tener sobre esto y no basarse solo en la decisión económica. Es fundamental la decisión social y ambiental porque ampliar el dragado de nuestros ríos significa destruir ecosistemas, sacar comunidades de los territorios. No resiste más ni la Argentina ni América del Sur 1 kilómetro menos de superficie de bosque puesta en servicio de la producción agraria. Tenemos que discutir eso profundamente. Creo que estos espacios son fundamentales para la discusión, y nosotros humildemente como trabajadores de la tierra decimos que tenemos que repensar los modelos agrarios en Argentina y tenemos que poner la discusión sobre el latifundio. Si nosotros no entendemos que esta discusión no solo se va a dar en el agua, sino que fundamentalmente se va a dar en quienes son dueños de la tierra, porque son los dueños de la tierra los que necesitan que se mejore el canal del extractivismo, no podemos tomar dimensión sobre lo que tenemos que combatir. Si nosotros, por ejemplo, no discutimos que yo estoy en el departamento de Uruguay, sobre la costa del río Uruguay tenemos el puerto de Concepción del Uruguay. 13 empresas concentran más de 150.000 hectáreas. Entonces sí existe un latifundio en nuestros territorios. Esas 13 empresas se dedican al extractivismo, se dedican a la producción de granos fundamentalmente. 13 empresas concentran más de 150.000 hectáreas solo en mi departamento.
Veamos eso en Corrientes, veamos eso en Formosa, veamos eso en Santa Fe, veamos eso en Misiones, veamos eso en el Paraguay. Creo que tenemos un gran desafío por delante. Me parece fundamental lo que nos pudo aportar un poco Juan. Ojalá que pueda terminar ahí lo que tenía pendiente. Y bueno, esta mirada que viene ahora, que es la mirada sobre el acuífero guaraní, que es una mirada fundamental, que va a ser la discusión sobre los tiempos que vienen, es tan importante que yo creo que las democracias en América Latina van a tener un desafío muy grande. Antes los golpes de Estado se daban con intervenciones militares, se daban con injerencias económicas. Bueno, yo creo que hoy las derechas han perfeccionado eso, concentran y manejan gran parte de los recursos de los Estados-nación, y creo que van a trabajar sobre el costado del hambre para dar golpes a las democracias en América Latina. Y eso lo tenemos que tener muy en observación, tenemos que mirar mucho eso, porque el hambre es lo que va a hacer que cualquier gobierno, no importa cuál sea, corra riesgos. Y lamentablemente estos sectores concentran gran parte de la producción agroindustrial y pueden hacer que los precios de los alimentos se disparen. Por eso tenemos la situación que tenemos hoy con los precios de los alimentos en Argentina. Creo que tenemos que tener muy en claro eso. Es una nueva modalidad de golpes de Estado, en donde le pegan a los sectores más vulnerables para que hagan el trabajo sucio de estos sectores que están cada vez más expuestos, pero que siguen siendo dueños de los patrimonios minerales, de los recursos naturales y de las cadenas agroindustriales de América Latina. Muchas gracias. Gracias Cristian. Bueno, siempre valioso escucharte y bueno, desde la mirada entrerriana de la costa del Uruguay, pero sobre todo también de las comunidades productoras y campesinas que, como siempre recuerda Cristian, sigue existiendo una población campesina en Entre Ríos, así que gracias Cristian por eso. Si te parece, Juan, y estás en condiciones técnicamente para terminar la presentación, me parece que es importante que quede el registro y después sí escucharlo a Martín desde Corrientes. Así que, Juan, voy a volver a compartir pantalla, así podemos terminar la presentación y gracias por el esfuerzo de volver a comunicar. Muchas gracias, Santi. Les pido disculpas a todos y todas. Una pérdida de red transitoria. Bueno, en esto estábamos hablando de que en el camino de esta discusión y las decisiones que haya, que exista la voluntad política de ir incorporando capacidades para gestionar los ríos y la política de transporte y otras políticas, y así poder ejercer mayor soberanía. Me queda una última filmina. Con estas imágenes, que las dos primeras que están arriba son dos buques, son dragas que se fabricaron en la Argentina hacia fines de los años 70. La figura que está más a la izquierda es una draga que se llama Capitán Núñez, que está en actividad. En esa foto se recuperó, se modernizó. En marzo de este año se terminó de trabajar en los astilleros de Tandanor, que es el complejo industrial de la defensa, que presta servicios civiles, trabajadores y trabajadoras argentinas que pusieron mano de obra en recuperar un buque nacional que está trabajando para la concesión, para la empresa privada que trabaja en la vía navegable. Y el buque que está a la derecha es otra draga muy parecida, que está en operaciones, pero le falta modernizarse. Esa está en tierras en pagos de Cristian, en el puerto de Concepción del Uruguay. En su momento trabajó la draga del acceso al puerto de Concepción. Y esas son las capacidades que tenemos nosotros. Quizás hoy no alcanzan para hacer las tareas que hay que mantener en los ríos, pero se pueden recuperar, se puede adquirir nuevas capacidades y eso nos daría mayor autonomía como Estado. La otra imagen que está a la derecha son las barcazas de empuje. Esas son las barcazas que vienen desde el norte, de la Argentina, de otros países. Y en esta discusión hay una organización ambiental muy interesante que se llama Multisectorial de Humedales de Rosario, y ellos plantean la hidrovía no es una ruta, es un río,
Y nosotros adherimos totalmente a esa idea, ¿no? Porque el sector privado, principalmente, también algunos estados provinciales, plantean continuar dragando el río, modificándolo, generando mayor impacto ambiental, únicamente para aumentar las capacidades de carga, albergar buques mucho más grandes, y por qué no pensar que con las barcazas que no perjudican sensiblemente como otros buques, que generan trabajo, se pueden producir en la Argentina, de hecho se producen en la Argentina, ¿por qué no tener una línea de transporte nacional? ¿Por qué no las provincias pueden tener líneas de transporte de mercaderías por los ríos? Son desafíos que hay que asumir, que hay que pensar, que hay que planificar. Las dos imágenes de abajo, una vinculada, la de la izquierda, a la hidrovía, la vía navegable, los buques que están esperando para entrar a puerto, un río que es un recurso estratégico, una ciudad que se alimenta de ese agua, que la aprovecha para comerciar, para generar riqueza, una isla donde se pesca, donde se goza del río, donde se la pasa bien. Todo eso engloba el recurso estratégico, natural estratégico del pueblo y de la nación argentina. Y por último, la imagen de abajo a la derecha, es el proyecto del canal Navegación Magdalena, es un proyecto paralelo que se está trabajando desde el Estado Nacional. Es un canal que va a vincular en las costas del Río de la Plata, cercano a la provincia de Buenos Aires, todos los ríos argentinos con el mar argentino. Un proyecto que cumplió con todas las etapas de negociación internacional, de análisis de costos, los planes ambientales que fueron aprobados recientemente, y próximamente está para licitarse. Es un proyecto estratégico porque desde al menos la formación del Estado argentino en el siglo XIX, que se plantea la necesidad de poder vincular un río, un puerto en Santa Fe con el puerto de Ushuaia, en la actualidad, el sector antártico argentino, el día de mañana el puerto de Río Grande, pero que haya una conexión por aguas soberanas de los ríos con el mar. Bueno, esto era lo que me faltaba contarles y agradecerles la oportunidad al Polo de Formación del Fin del Mundo, y disculpen por los problemas técnicos. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Juan. Muchas gracias. Ahí vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, era importante poder escuchar el cierre por dos cosas, para también terminar de cerrar la exposición y que nos parece siempre importante dejar una vía navegable de salida de los atolladeros, digamos, y de las encerronas, y además para que quede el registro que nos parecía importante. Y bueno, de esta forma pasamos a escucharlo a Juan Martín González Cabañas, desde Corrientes. Él es politólogo, como dijimos, también participa como asesor del Parlamento del Mercosur, y bueno, ahí desde Corrientes nos interesaba poder hacer un acento y un comentario con la perspectiva del acuífero guaraní y, bueno, y de su visión en general. Gracias, Juan Martín, por estar con nosotros. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Gracias a Santiago y a Néstor por la invitación para dar un aporte desde las provincias, digamos. Estoy muy contento de la convocatoria federal, con una linda presencia de, bueno, Entre Ríos. No la tengo fácil, ya que los otros disertantes han abordado el tema de forma bastante amplia. A mí me tocó desarrollar más que nada el tema del acuífero guaraní, pero bueno, voy a intentar ir desde lo global a lo local. Más que nada seguí los eventos de la hidrovía. Hoy Cafiero, por ejemplo, hizo unas declaraciones, pero en realidad todo tiene que ver con todo, y por ahí es un poco difícil resumir tanta información en tan poco tiempo con un tema que es apasionante y que da para hablar mucho. Pero bueno, aquí el intento.
Bueno, en primera instancia tendríamos que hablar ya primero desde lo global, en el sentido de que, de que tanto lo que yo voy a comentar como los que comentaron los anteriores disertantes es un tema troncal. Todo se une a dos elementos, digamos, a la geopolítica y al agua, o a la geopolítica del agua. El agua como vida, el agua como fuente de transporte, como logística, el agua como otro elemento de la geopolítica, en donde se unifica una dialéctica entre actores, espacio, o sea, territorio, intereses y relaciones, flujos que pueden ser de cooperación, de conflicto o de tensión o de fricción, dependiendo el caso. Eh, el agua en este sentido, hasta ahora, no ha habido una gran guerra hasta el momento de la humanidad, como al nivel de las guerras anteriores. Mucho se habla sobre el petróleo como fuente o como disparador de guerras a nivel, si bien en la actualidad tenemos varios focos como llaman varios foros internacionales de estrés hídrico frente a una población que crece, frente a la expansión de la agricultura y frente a un recurso que a veces no se renueva tan rápido como se consume o al nivel que se consume. Comentarios aparte, estas reflexiones se dan también. Hubo dos hechos llamativos hace poco tiempo sobre la geopolítica del agua. El año pasado comenzaron a cotizar en la bolsa como activos futuros. O sea, digamos, el agua ya dejó de ser un mero elemento territorial, digamos, o físico, y ahora pasa a ser primero, en la concepción, por más que se ha dicho que son a futuros, que es un tipo de mercado financiero especial, el mero hecho de que esté como un capital, como un commodity más, como un recurso más, ya nos habla de una tendencia, que es la comoditización, si vamos a ponerle en un término, o la mercantilización de un recurso que tiene la particularidad de que es un recurso, no me gusta usar el término estratégico, porque, por ejemplo, el litio hoy es estratégico, porque mueve la economía tecnológica, que es uno de los motores de la economía moderna, pero el agua es un recurso vital, está a otro nivel, está a un nivel ontológico. Y entonces mercantilizar algo que es la diferencia entre la vida y la muerte, entramos en un terreno complicado y mantenernos en alerta. Hace unos días también ya dejó de ser una frase hecha, que la frase hecha que han oído todo el mundo, de que las próximas guerras serán por el agua. Bueno, hace unos días Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, dijo lo mismo. O sea, cambió el enfoque. Ahora nos lo dice algún teórico o algún profesor trasnochado en una universidad no sé, sino que lo dijo la vicepresidenta de una si no la principal potencia del mundo. Así que bueno, y en un entorno que va teniendo una configuración multipolar y de competencia
estratégica entre potencias emergentes y reemergentes, se están renovando, digamos, la lógica de competencias antigua, y hasta se ha hablado de un regreso de la geopolítica. Para lo que dicen que la geopolítica en los 90 decían que era una disciplina vetusta, bueno, el espacio ha vuelto a tener una importancia en la estrategia política de todos los países. Sin ir más lejos, mirar a la nueva ruta de la seda como uno de los grandes proyectos. Y hace unos días el G7 lanzó una nueva iniciativa de infraestructura que supuestamente vendría a ser la competencia del OBOR, que es la nueva ruta de la seda, que es el gran plan estratégico chino para la infraestructura global, que no solamente se hizo por una cuestión económica, sino de seguridad también. ¿Por qué? Por el tema del agua. Porque China puede ser fácilmente bloqueada marítimamente. Y entonces la nueva ruta de la seda le da una oportunidad para escapar, digamos, del bloqueo de sus eventuales oponentes. Y vamos yendo a lo local. Bueno, en primera instancia, digamos, todos estos temas, como ya dije, están vinculados al agua, a la geopolítica del agua como denominador común. Y en esa dialéctica que hablé entre actores estatales o no estatales también, el flujo, el control del espacio y de los flujos que hay dentro del espacio. Y es un tema fundacional para Argentina, para la región, digamos. El Paraná fue la ruta para, digamos, fundar todo lo que es la Argentina del litoral, desde Buenos Aires hasta Asunción y más lejos, del virreinato del Río de la Plata. La unidad principal sería la Cuenca del Plata, que es la unidad, digamos, macro integradora o la zona núcleo. La mal llamada hidrovía, que bien como Juan Calvo dijo, digamos, es realmente simplemente el río o el sistema fluvial Paraná-Paraguay. Nada más que eso, siempre existió. Y hablando sobre la historia, bueno, las guerras del Paraná, la vuelta de obligado, digamos, fueron todos justamente por el control de los flujos. Estos temas que tratamos hoy tienen la particularidad de ser temas integrales, porque tenemos temas económicos, de desarrollo económico, tenemos el tema de la desigualdad federal, digamos, mientras más al norte de Argentina, por lo menos, mientras más al norte vas, la infraestructura hídrica o de logística en el Paraná es más baja y peor, con la particularidad de que justamente más arriba del Paraná hay zonas más subdesarrolladas económicamente y con amplio déficit de infraestructura de calidad, y que influye en su competitividad de las regiones. Y bueno, en la cuenca del Plata, la vía para el acuífero, o mejor dicho, la cuenca del Plata es el embudo, la carretera hacia las riquezas, hacia el hinterland, hacia las tierras interiores ricas y paradójicamente despobladas de Argentina como del Mercosur, es la mal llamada hidrovía Paraná,
Paraguay. Y bueno, y hablando sobre las riquezas del hinterland, algo que me olvidé mencionar también, la cuenca del Plata es una de las más importantes del mundo y está conectada a la del Amazonas. Y el Amazonas podría ser conectada en un futuro también con la del Orinoco. O sea, veamos cómo todo esto conecta una geopolítica integral de la conectividad. Ahora, como decía yo, todo es importante, la salida al Atlántico con el canal Magdalena, como dijo Calvo, es importante desde la visión de la cuenca del Plata. El desarrollo, el control del estado de la hidrovía es esencial para el control sobre la naturaleza interior, sobre los recursos interiores, como uno es el acuífero guaraní, que bueno, por mencionar algunas dimensiones, tiene 1.200.000 estimativamente de kilómetros cuadrados y tiene alrededor algo así de 38.000 kilómetros cúbicos, que ya me olvidé cuánto representa en millones y millones de litros de agua, pero imagínense kilómetros de cubiertos por litro de agua y hagan la cuenta por 3. Ahora, como decía yo, el control. Hemos hablado cada uno de los que estamos acá presentes, cada uno con una arista distinta, digamos, en el sentido de que se ha hablado sobre la actividad económica, sobre el desarrollo logístico, pero en realidad todo esto se resume a la vieja concepción geopolítica de controlar el espacio antes que otros actores lo controlen por uno en su propio beneficio y no dejarse, digamos, perjudicar por los flujos en el sistema mundo. El acuífero guaraní, bueno, en los últimos años fue debate de mucha controversia, con todo esto de que hay un montón de privados interesados en digamos, explotar el uso del agua, tanto para consumo humano como para ampliar a la frontera agrícola, que es lo que muchas potencias hacen. No vienen y te sacan el agua, sino que limpian zona y amplían a la frontera agrícola. Y bueno, el tema también, yo por mi labor que quisiera mencionar también el tema de que tanto la hidrovía como la cuenca y el acuífero, todo está vinculado a la riqueza del interior del continente sudamericano. Un continente sabido ya, con amplios recursos naturales, su zona central, el hinterland, relativamente despoblado. La mayor parte usualmente viven en los puertos. Hablaban hoy sobre Entre Ríos y sobre su concentración de población. Corrientes tiene en 2 ciudades, por ejemplo, tiene casi la mitad de su población de 1 millón de habitantes. Entre Capital y Goya llega casi a 400.000. O sea que la hidrovía
es la llave a las riquezas del interior, del corazón de Sudamérica. Y entra el tema de la integración regional. Es la llave a las riquezas de Sudamérica y nos surge entonces desde los distintos actores, el pueblo, ONGs, el empresariado, los productores locales, seguir con lo del control. Creo que no se puede, digamos, dejar de destacar la importancia estratégica del asunto del control. ¿Por qué? Bueno, ya vimos todos estos resultados de más de 25 años de una liberación total de los canales hídricos de comunicación y no solamente no vimos resultados positivos, que los pueblos hayan ganado en más desarrollo, cada vez el país es más federal, cada vez es más pobre y cada vez da menos control. O sea que no solamente tenemos que pensar desde el términos multisectoriales por el control, sino también planteando esto como un debate de la patria grande, así como es un debate nacional. Y creo que todo se resume a volver a hablar sobre el control sobre nuestros canales hídricos, porque, como decía yo, a más de 25 años de los contratos sobre la hidrovía y en un momento de competencias estratégicas entre potencias, en donde la vieja lógica geopolítica del conflicto vuelve, vamos a llegar a un momento irreflexible, que no se pueda volver atrás. Vamos a llegar a un punto de inflexión que todo el perjuicio sea irreversible, y bueno, por eso justamente la disciplina geopolítica fue creada para ser prospectiva, y bueno, tenemos que volver al debate sobre el control sobre nuestras vías de comunicación, porque si no vamos a llegar a un punto de no retorno. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahí completando el panorama desde un poco más arriba, ahí desde Corrientes, ampliando un poco la mirada. Bueno, ya con este conjunto de presentaciones, quizás hacer un comentario final, Néstor, no sé si te parece, a modo de conclusión, y agradeciendo a todos los que nos han acompañado en el conversatorio. Te escucho y te escuchamos, Néstor. Sí, gracias Santiago, gracias Juan Martín, gracias Cristian. Corto, ¿no? Porque también la sensación que me quedo, Santiago, supongo que compartirás, y las compañeras y compañeros también presentes, ponemos los planteos de ida y quizás nos falte tiempo para los planteos de vuelta, ¿no? Para ir a contrapelo con la cuestión. No descartemos hacerlo de alguna manera, no sé si vamos a tener tiempo y aguante para hacerlo ahora, cosa que me apena un poco, pero bueno, también era mi primer comentario, Santi, supongo que estarás de acuerdo, ¿no? A mí me impresiona cómo en la restricción de la pandemia, nuestra militancia, nuestras organizaciones sociales, nuestras agrupaciones políticas, y al menos una parte de nuestra sociedad no desdeñable, está discutiendo cuestiones estratégicas o cuestiones de fondo, ¿no? Uno podría decir, mientras la gente está viendo si sobrevive al coronavirus, la gente, nosotros, ¿no? No otros, y come, al mismo tiempo estamos discutiendo una cuestión, tal cual decía Juan Martín recién, y también lo planteó Juan y Cristian, geopolítica, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos la geopolítica sobre la piel, ¿no? Con las vacunas. Eso es, ¿no? Es muy gráfico. Pero yo tengo cinco puntos, Santi, para dejar para una próxima, a lo mejor, ¿no? Quizás un poco genéricos, pero que a mí me invitan a pensar. Este primero que dije
de la capacidad propia de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, y de la parte organizada y politizada de nuestro pueblo, en la situación de mayor, después de los 4 peores años quizás que fueron los del gobierno anterior, del último tiempo, en el marco de la pandemia, tener más o menos, pero bastante, y si uno compare con otros países, nada menor, la capacidad de discutir las cuestiones de fondo. Eso me parece que es una primera cosa que hay que registrar como capacidad, que no es menor. Segundo, nuestra patria, lo que nos menciona como colectivo, lleva el nombre del río y la riqueza. El río y la riqueza argentina, o sea, desde el virreinato del río de la Plata, Argentum, Argentina, o sea, es constitutivo de lo que somos como colectivo, ¿no? No es para nada menor. Nosotros llevamos el nombre de la riqueza que se sacaba por el río, y nuestra ciudad capital tiene el nombre de la Virgen de los Vientos que traería los barcos o barcazas, ¿no? Eso está en nuestra historia y en nuestro presente y atraviesa lo que somos, incluido el planteo de Alberto el otro día sobre los barcos, ¿no? O sea, ahí hay algo muy, muy constitutivo de lo que somos. Si somos algo, tiene que ver con eso. Somos un litoral, para usar lo que planteó Juan Martín, y bueno, están los nombres, ¿no? El Río de la Plata, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, o sea, más agua que en esos nombres, ¿no? Y eso nos constituye como colectivo, no es solo la toponimia, es lo que nos constituye como colectivo. La relación de la riqueza, pero ahí iría una cuestión, ¿dónde se ubica en el tiempo este debate? En la caída de una concesión, ¿no? En la caída de una concesión, ¿no? En el replanteo de lo que se ha cedido. ¿Cuánto se cede? Y ahí hay una cuestión muy grande de qué somos como nación y como pueblo, para tomarlo en los términos tan precisos y en esa distinción clásica, pero muy estratégica también, muy central, que creo que vale la pena hacer, ¿no? Somos o dejamos de ser según cuánto cedemos o recuperamos. Y ahí hay una cuestión que atraviesa la tarea política. Me parece muy, muy, muy central. ¿Qué me pregunto de lo que decía Cristian? ¿No? Los dos términos que usó Cristian respecto a ese ceder o conceder o no conceder, ¿no? Cristian, yo te escuchaba, extractivismo y extranjerización, ¿no? Y por supuesto me parece que son tópicos a profundizar. Me pregunto a veces si alcanzan en este sentido, no es una discusión con vos, Cristian, ¿no? Sino del conjunto, porque la mera decir extractivismo, no extractivismo, extranjerización, no extranjerización, hace una parte de la discusión. ¿Cómo meterle una diagonal a eso, ¿no? Con la industrialización, con la línea de lo que planteaba Santiago en sus 2 o 3 intervenciones, lo planteó, la necesidad imperiosa de obtener divisas, ¿no? Ahí hay una cuestión, me parece que seguramente, si tuviéramos tiempo, conociéndonos un poco y conociendo a los que han hablado, es una cuestión que en el sentido de que creo que tenemos una conciencia mediana, pero presente, de que no somos maximalistas ni alternativistas, ¿no? O sea, que el tema es cómo nos insertamos en el mundo. Esa es la historia de nuestra patria y es la historia de nuestros movimientos políticos, ¿no? Un tipo particular de inserción en el mundo en sus momentos de inflexión. Voy a decir una barbaridad. Santi me conoce que digo barbaridad de cada tanto. Bueno, ¿cuál extractivismo en vez que extractivismo no? ¿Cuánto extraer y con qué compensaciones? Perdón, Cristian, si soy ahí muy claudicante en el tema, pero yo conociéndote a vos también creo que ahí hay una cosa, ¿no? Porque sabemos que agroecología sí, pero solo con agroecología no. Vos lo sabés mejor que yo. Eso seguro, ¿no? O sea, ¿cómo se compatibiliza el país industrial con el país que vive con lo propio? Ahí hay una cosa que tiene que ver con eso. Y después 2 cositas más nomás, tendría más, pero para cortar también. Tomando de Juan Calvo, algo muy elemental, pero que me parece central para darle politicidad a la discusión. Juan decía, pueblo y nación y desafíos y oportunidades. Ahora, ¿qué cuestión, no? Porque lo que haya como pueblo y nación no es algo que va de suyo, va en torno a lo que se constituye en torno a los desafíos y oportunidades. O sea, no es que hay un pueblo previo
a constituirse en la lucha o en la disputa o en la articulación o en la composición de un actor respecto a los desafíos y oportunidades. No sé si me explico. O sea, nuestro pueblo y los pueblos existen porque se articulan hegemónicamente, podríamos decir, o con tareas políticas en torno a la definición y la operativización de esos desafíos y oportunidades que dicen, si está en juego esto para nosotros, el control, como decía Juan Martín, el hambre, démoslo vuelta, los alimentos, como lo decía Cristian, ¿no? Y también como lo planteaba más ampliamente también Juan Calvo, ahí hay tareas, hay tareas políticas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es una impresión mía de tarea pendiente y de cosas que sí que hay que agregar. La discusión política tal cual se da en estos temas en nuestro ambiente es buena, es potente, pero corre el riesgo del diagnóstico, del diagnosticocismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que se quede con un planteo de un deber ser y que le falte, o que le debamos agregar, lo voy a decir por la positiva, tarea, además de declarar que se debe hacer tal cual, tal cosa o tal otra, ¿no? Construcción de poder para aquello que se ha de hacer. Yo creo que tenemos muchos elementos. Uno puede celebrar estar en la sociedad argentina y contar con el pueblo argentino y con su historia respecto a esto. No obstante, a quienes somos más militantes o más comprometidos, yo creo que este desafío lo tenemos, ¿no? ¿Cómo se transforma en construcción de poder el diagnóstico que tenemos? ¿Para qué? Para que no sea frustración. Es muy simple, ¿no? ¿Cómo se transforma en tarea articulatoria? Para decirlo de alguna manera. Y una última, y con esto te dejo, Santi, y vos podés cerrar, me parece. Me apena que no podamos debatir mucho más, pero creo que tampoco podemos debatir mucho más por una cuestión de tiempo. Me suena mucho el tema del agua. Primero el eje de La Plata al agua, ¿no? Del río de la Plata al río del acuífero guaraní, y el agua que se transforma en proteína que se exporta, ¿no? En proteína vegetal que se exporta y vuelve como... ahí me parece que hay una metáfora importante, y me viene... Borremos esto después cuando lo escuchen nuestros hermanos alemanes, Santiago. Me viene, tomando también lo que decía Juan Martín, me viene Tierra y Mar de Carl Schmitt, ¿no? Como un tratado sobre geopolítica, sobre qué pasa con la visión desde el mar. Me viene a la mente también acá, hay más de un malvinero en el Zoom, y tenemos muchos amigos malvineros, el tema de la Argentina vista desde el agua, de los ríos, del acuífero y del mar, y de las islas y desde la Antártida. Y un gran desafío cultural para entender Argentina y América Latina, ¿no? Como si el Atlántico Sur y la Antártida fueran las ínsulas extrañas, como fueron el Caribe en su momento en la constitución del occidente europeo del Renacimiento para adelante, ¿no? Y ahí estamos nosotros, en el fin del mundo, donde hay un faro para organizar los mares, el tráfico por el agua. Y algo de eso creo que nuestro pueblo está haciendo, y bueno, nosotros también tratamos de poner un aporte, que por supuesto hay que especificar y seguir, pero por lo menos a mí me convocó eso lo que escuché. Bueno, Néstor, gracias. Muy buena recopilación para tratar de fijar algunas cosas y decantar estas discusiones. Como dijimos, es larga la discusión, fueron muchos también los planteos que se hicieron en estos últimos meses respecto al tema de la hidrovía. La intención era poder generar algo que, más allá de tomar la coyuntura, Néstor, ¿quería mencionar algo más? Una cosa muy operativa nomás, Santi, perdón de interrumpirte, ¿eh? No, lo decía favor. Mientras lo pensaba, no quise levantar la mano, que quizás con Cristian y los dos Juanes podemos hacer otro momento para darle una vuelta de tuerca más entre nosotros al debate, para después compartirlo con las compañeras y compañeros que están acá presentes. Era eso nomás, disculpa, me levanté el dedo pensando, no pidiendo la mano. Está muy bien, no, pero porque creo que un poco esto que puntualizabas, Néstor, de cómo pasar del diagnóstico a poder definir algunas tareas en lo inmediato, de cómo fortalecer las posiciones para que esas oportunidades, siempre, Néstor, vos lo mencionás, las oportunidades son una ventana que se está cerrando por definición, y entonces, bueno, en este momento también de mucha debilidad en general a nivel
a nivel global, digo, de los estados en relación con los sectores financieros, también mucha debilidad de las sociedades y puntualmente de los pueblos para poder vertebrar opciones de salida de este atolladero en el que venimos entrando hace tiempo y que parecería que cada vez estamos más adentro del neoliberalismo, porque es una lógica que sigue dominando y sigue poniendo a la lógica de la rentabilidad. El Papa menciona el paradigma tecnoburocrático, que es el que termina definiendo qué se hace con cada cosa, sea la hidrovía troncal del Paraná, sea el agua, sea la comida, o sea cualquier otro elemento, que sigue siendo ese el eje fundamental que organiza las discusiones y las reflexiones, y en ese sentido, este ámbito, como otros también, pero queriendo poder ampliar un poco la mirada, puntualizar algunas cuestiones y sí ir generando un decantado de esto. Por eso insistíamos en la necesidad de procesar, y más allá de lo compartido acá, que vayan quedando registros para que las discusiones no sea siempre empezar de cero, para volver a contar qué es lo que nos pasó, nos pasa o nos va a pasar, sino poder ir definiendo algunas coordenadas. El polo formativo se llama polo formativo porque también lo que queremos es darle forma, ¿no?, a la fuerza que creemos que hay en el pueblo argentino en general, pero después también en cada localidad, en cada rincón de la patria. Así que contentos de haber podido comenzar esta serie de conversatorios que quiere tener un sentido amplio, abierto, para poder incorporar y ir generando contenido para lo que viene. Así que nosotros tenemos por definición que más o menos es 90 minutos, como un partido de fútbol, el tiempo que tenemos que darle a los Zoom, porque después la vida urge y bueno, pero sí volver a invitar a que sigan el polo formativo en las redes, que estén conectados para poder estar vinculados, y bueno, muy agradecidos a todos y a todas, y en particular, bueno, a Juan, a Cristian y a Martín. Un gusto, y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos, compañeros. Nos vemos. Abrazo grande. Gracias. Hasta luego.